Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la telecapacitación diagnóstico diferencial del asma dirigida por nuestra ponente, la doctora Isabel Jaramillo Peralta, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Jaramillo, es un honor tenerla con nosotros. Le doy pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ok, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy se me ha encargado hacer esta ponencia, ya que el asma es una enfermedad que día a día lo vemos, tanto en la consulta especializada en neumología, como también en la consulta general, ¿no? Y es importante saber que así como tenemos en el asma dos extremos, ¿no? El extremo en el cual hay muchos pacientes que aún no son diagnosticadas de asma y tienen un número prevalente significativo. Y también tenemos la contraparte de que hacemos el diagnóstico de asma sin ser esta enfermedad y la vamos tratando como tal. Entonces, no puedo. No es con la flecha. Ok. Entonces, los mensajes claves son, en principio, que los síntomas del paciente asmático son inespecíficos, ¿no? No es nada patognomónico, se presenta en muchas enfermedades respiratorias crónicas o subagudas, y si tenemos un paciente con un diagnóstico ya establecido de asma, que tenemos tres cosas. Primero, que tiene un tratamiento óptimo. Nos aseguramos que tenga una buena adherencia. Y tercero, que sepamos o veamos que tiene una buena técnica inhalatoria. Sin embargo, a pesar de cumplir estos tres criterios, el paciente no controla, en este caso la enfermedad o los síntomas, es importante sospechar de que estamos ante un diagnóstico diferencial, ¿no? Que son las enfermedades que van a presentar una clínica muy similar, ¿no? Y dentro de estas, una de las enfermedades más comunes tenemos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, como decía, el otro extremo es que tenemos 30-35% de pacientes con diagnóstico de asma sin serlos, ¿no? Entonces, nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, estas definiciones por las grandes guías que conocemos, el GINA y el GEMA, son definiciones actualizadas que ya conocemos, y para recalcar básicamente es que se presenta el asma con una limitación al flujo aéreo expiratorio de carácter variable, y en GEMA nos habla de la hiperrespuesta bronquial. Entonces, el diagnóstico de asma no tenemos un patrón de oro, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos en tres pasos. El primer paso, que lo hacemos a nivel primario, es la sospecha clínica, ¿no? Es decir, el paciente nos cuenta de sus síntomas, de sus antecedentes familiares, de sus antecedentes también personales como atopía, y sin embargo muchos de los pacientes en la consulta, cuando hacemos el examen físico, no encontramos signos, ¿no? Signos como sibilancias o roncus, porque muchas veces los pacientes vienen como son síntomas variables, vienen sin síntomas, y eso tampoco quiere decir que descartemos el asma, ¿no? Entonces ese es el primer paso. El segundo paso, y que es importante y que no se está haciendo, ¿no?, a nivel primario, es hacer las pruebas de función pulmonar para comprobar que realmente existe una obstrucción, ¿no? Como espirometría,
como pruebas de hiperrespuesta bronquial, ¿no? Que se hacen en laboratorios especializados, o pruebas como el FENO, que ahora está muy en boga y ya se habla en la guía del GEMA, en el cual no es una prueba de función pulmonar, simplemente es un marcador de inflamación, ¿no? En el cual hay parámetros establecidos que ya ayudan a hacer el diagnóstico de asma, ¿no? Este paso realmente no se hace a nivel primario, pero el tercer paso, lo que sí hacemos, bueno, ante la sospecha clínica y si encontramos los signos a la auscultación del paciente, entonces damos tratamiento, ¿no? Damos tratamiento, el paciente vuelve a la consulta y nos manifiesta que tiene una mejoría y es decir, estamos catalogándolo como una buena respuesta al tratamiento. Pero lo ideal, como les decía, es hacer las pruebas de función pulmonar. Acá un algoritmo en donde vemos los valores establecidos ya por las guías. Tenemos a la espirometría, a la prueba post-broncodilatación, tenemos el FENO ya con un parámetro establecido, más de 50 partículas por billón, y incluso en la consulta primaria podemos realizar una flujometría, es decir, la medición de flujo expiratorio máximo, ¿no? Que se puede hacer con un flujómetro o incluso mandarlo al paciente. Bueno, los costos son un poco altos, por eso que no se manda normalmente, pues, para que haga su flujometría, haga sus mediciones en casa, incluso tiene mayor sensibilidad que una espirometría. Y como otro paso es hacer las pruebas de broncoprovocación, que es más utilizado la metacolina, pero es algo que se necesita instalar en un buen laboratorio de función pulmonar. Sin embargo, a pesar de que el paciente vuelve a nuestra consulta y dice, no controlo la enfermedad, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y en primer enfermedad más común es el EPOC, ¿no? Si bien es cierto, el EPOC se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo, es decir, a la postbroncodilatación va a persistir la obstrucción. Sin embargo, se nos va a dificultar cuando también tenemos pacientes asmáticos que también presentan esta persistencia de la obstrucción, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Es decir, estos pacientes, tanto el EPOC como el asma, van a compartir la mayoría de los síntomas y a veces es difícil de distinguir entre estas dos patologías. Y mayor aún se nos suma la complejidad o la dificultad para el diagnóstico cuando se nos presenta el solapamiento asma-EPOC, ¿no? Conocido como ACO, de las siglas en inglés, asma-CEPOC overlap, ¿no? ACO. Entonces, acá les presento un cuadro de diferencias entre el asma y el EPOC, ¿no? Que en su mayoría debería de cumplirse. Entonces, el asma se va a presentar a cualquier edad, sin embargo, también tenemos fenotipos que se presentan en asma en edad tardía, ¿no? Y en el EPOC se presenta más de los 40 años. El tabaquismo va a estar presente sobre todo en el EPOC. También tenemos pacientes que fuman, que ya vamos a ver cuál es el porcentaje. Y bueno, en el estudio platino, a nivel de Latinoamérica, el EPOC no siempre está asociado al tabaquismo, también en nuestro medio rural, pensar sobre todo en la exposición también de la biomasa, ¿no? Biomasa o incluso nuestros pacientes que tienen secuelas pulmonares post-TB también se puede presentar, ¿no? La atopía y los antecedentes familiares van a ser más frecuentes en el asma, va a haber una variabilidad de síntomas y sobre todo los síntomas van a empeorar en la noche en los pacientes asmáticos. Los dos van a presentar una tos productiva, pero sin embargo va a ser más productivo en el EPOC fenotipo bronquitis crónica. La disnea va a estar presente en los dos, pero sin embargo en los pacientes con EPOC va a ser una disnea progresiva, ¿no? El asma puede ser intermitente, la diferencia en el EPOC es que es progresiva, el paciente le comenta de síntomas disnea, ya no tanto a grandes esfuerzos, sino a medianos esfuerzos o incluso en reposo, ¿no? Perdón. Y la reversibilidad básicamente se va a ver en el asma, aunque vamos a ver el fenotipo ACO.
La respuesta al glucocorticoides va a ser obviamente en el asma, que es la fisiopatología, es la inflamación, y por eso es importante diferenciar, ¿no? Y estar seguros que no es EPOC, porque está contraindicada la monoterapia de glucocorticoides en el EPOC, por eso es importante el diagnóstico diferencial. Y la capacidad de difusión va a estar disminuida en pacientes con EPOC. Bueno, si sospechamos de esto, nos podemos ayudar con una placa, pero no una placa, a veces va a ser muy normal, en la mayoría incluso de los pacientes asmáticos y con EPOC, pero a veces en los pacientes asmáticos, aquí como en la izquierda, podemos ver el incremento de las líneas parailiares, como lo que conocemos el aumento de la trama broncovascular, el aumento de los cilios, ¿no? Perdón. Y a la derecha vemos mayor aireación, aplanamiento de las costillas que se puede ver con mayor frecuencia en EPOC, pero simplemente también incluso va a ser difícil de diferenciar porque también podemos verlos en pacientes con asma en sus crisis en donde van a tener atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces se nos suma la complejidad y si seguimos sospechando, pedimos una tomografía. Aquí en el lado derecho vemos enfisema. Vamos a ver enfisema en los pacientes con EPOC, con fenotipo enfisema. Y aquí a la izquierda vemos un patrón en mosaico en el cual en las flechas rojas se ve una disminución de la atenuación, que eso nos traduce que está ocurriendo un atrapamiento aéreo, que también se puede presentar en el asma y en el EPOC, pero sin embargo, si vemos engrosamiento de la pared bronquial, más nos da a pensar en lo que es el asma. Es así que les comenté que hay un grupo de pacientes asmáticos que van a tener una obstrucción fija, ¿no? O sea, irreversible, tanto como el EPOC. Entonces, ¿por qué sucede eso? Simplemente porque nuestros asmáticos tienen una prevalencia de que son fumadores o fumadores de 25 a 35%. Por ejemplo, acá en este gráfico podemos ver, en este gráfico aquí podemos ver que la disminución de la función pulmonar se va a ver normalmente a partir de los 40 años, un paciente no asmático, no fumador en línea continua, pues va a haber una pérdida natural, pero sin embargo los pacientes que no tienen asma y fuman también van a tener una pérdida natural más que el que no tiene ninguna enfermedad y no tiene tabaquismo en su vida. E incluso va a ser casi igual aquí en el lado derecho en las mujeres, se va a ver que los pacientes asmáticos y que no fuman, con los pacientes fumadores casi tienen la misma caída de la función pulmonar y va a ser aún mayor la caída en los pacientes que son asmáticos y que fuman. Entonces, en este estudio se vio que los factores de riesgo para presentar obstrucción fija en el asma, que va a ser difícil de discriminar con el EPOC, es el inicio en la edad adulta, las exacerbaciones frecuentes, incluso se habla de que hay una disminución de 30 mililitros en el BEF1 por cada exacerbación, tabaquismo, exposición ocupacional, ¿no? O llamado el asma ocupacional, que tiene el peor pronóstico dentro de este fenotipo de asma, inflamación eosinofílica continua de las vías respiratorias y la hiperreactividad de las vías respiratorias. Asimismo, mencionar que este estudio encontró un gen, el ADAN33, que está asociado a la disminución excesiva de la función pulmonar, ya sea tanto en asmáticos como en población normal. Entonces, entonces esta caída que presentamos es por estos factores de riesgos y también debemos a lo que ya conocemos, a lo que es la remodelación que se ve en el asma. Sin embargo, tenemos otra patología que es el ACO, que ya les había mencionado, que es el asma, que son asmáticos que tienen, que son fumadores y van a presentar obstrucción fija o pacientes EPOC que tienen un fenotipo de asma, es decir, se han encontrado más de 100 genes asociados a lo que es en EPOC, que van a ser productores de TGLPER2, que van a tener más respuesta a incluso a los corticoides y que van a tener una reversibilidad. Entonces, esta patología fue descrita por Gibson en el 2009 y a partir de ahí
se han publicado más de 1000 artículos con diferentes definiciones, ¿no? Que a lo largo de los años, que incluso esto ha sido difícil para poder catalogar la prevalencia del ACO. Sin embargo, el ACO puede estar presente en una población sin asma y EPOC hasta el 11%, y en asmáticos, o sea, está concomitante, ¿no? Con asma y EPOC, se encuentra hasta el casi 66%. Entonces, la guía GEMA, la última actualización, nos propone hacer el diagnóstico de manera secuencial. Aquí es importante primero saber que el paciente tiene EPOC, es decir, paciente con más de 35 años, que tenga, sea tabaquista o es tabaquista con un índice tabáquico más de 10 paquetes años y que se demuestre una obstrucción fija en la espirometría. Si es así, lo siguiente nos corresponde a documentar que el paciente también tiene asma, ya sea como antecedente o no como antecedente, pero que sí se presente una broncodilatación más del 15% y 400 mililitros del BEF1, y o que se presente eosinofilia en sangre más de 300. Si es así, estamos ante el diagnóstico de ACO. Y este es un primer artículo publicado en el 2022, uno de los primeros, creo que el primero, en donde se hicieron biopsias endobronquiales de pacientes estables con asma, ACO y EPOC, e incluso pacientes fumadores que no tienen ningún compromiso en la función pulmonar, NLFS, en el cual se cuantificó, donde vemos, acá lo más relevante es el engrosamiento de la membrana basal reticular, que se ve bastante pronunciado en el ACO, en comparación pacientes sanos, asmáticos y pacientes fumadores que no tienen EPOC, y bueno, en los EPOC fumadores sí se ve también este engrosamiento. Asimismo, también se ve que los pacientes con ACO tienen también una gran prevalencia de células en estas membranas, células inflamatorias, tanto como el asmático. Y asimismo, las células caliciformes también se van a ver mayor en los pacientes con ACO. Asimismo, los asmáticos sí se van a caracterizar por la celularidad en la lámina propia y por el engrosamiento del músculo en el asma. Es así que esto se publica otro estudio, bueno, estas son las imágenes de las biopsias endobronquiales, ¿no? De estos grupos en estudio, y se publica otro estudio para poder diferenciar de la fisiología respiratoria entre el EPOC, entre el ACO y el asma de limitación al flujo aéreo, ¿no? Es decir, aquí lo más relevante fue que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el flujo máximo expiratorio fueron mayores en los pacientes con asma. Y miren que en el ACO fue menor en este grupo, pero bueno, fue más significativo, entonces en el asma tenían más volumen, ¿no? Y asimismo también fue significativo el volumen residual, fue mayor en el asma, fue menor en el asma, es decir, que hay menos atrapamiento aéreo que en los pacientes con ACO y EPOC, y la difusión va a ser mayor, ya que en el asma no hay tanto compromiso parenquimal, que sí lo vemos en el EPOC y en el ACO. Y aquí algo resaltante también en este estudio, en que los pacientes ACO tuvieron una buena respuesta a la broncodilatación de los pacientes asmáticos y sobre todo los pacientes con EPOC. Entonces, esto es importante, ya que nos puede facilitar las diferencias entre el EPOC, entre el ACO y este asma que tiene la limitación del flujo, y vemos que los pacientes con ACO van a ser más sintomáticos, van a tener peor calidad de vida y van a tener peor pronóstico, ¿no? Por eso es importante diferenciar, ya que estos pacientes se van a beneficiar con una terapia triple. También se hizo en este estudio lo que es la ciclometría para poder diferenciar entre estos asmáticos con limitación crónica al flujo aéreo con los de EPOC. Se vio que tenían más resistencia en estos pacientes asmáticos, no ayudó en diferenciar con la prueba de provocación, ¿no? Otro diagnóstico diferencial e importante
que se está viendo también es el OLI, obstrucción laringea inducible, ¿no? Más conocido como el movimiento paradojal de cuerdas vocales. Esta es una entidad respiratoria anormal en el cual vemos una aducción, es decir, un cierre de las cuerdas vocales a nivel de la epiglotis o a nivel de la supraglotis, a nivel de las aritenoides, cuerdas vocales falsas o la epiglotis, y vemos que va a ser un cierre, una aducción anormal en la inspiración y que va a producir una dificultad respiratoria aguda, incluso puede haber estridor, y esto va a hacer que los pacientes lleguen a la emergencia, ¿no? Vamos a tener un paciente con historias múltiples que van a ir a la emergencia y ahí son catalogados por una crisis asmática o incluso también como anafilaxia, donde dan broncodilatación, en cual no va a hacer ningún efecto. Incluso algunos pacientes con tanta dificultad que ellos manifiestan a pesar de que tengan una buena saturación, estos pacientes al llegar a la emergencia pueden ser sometidos a procedimientos cruentos como son la traqueostomía, sin ser necesarios. Vemos en esta tabla que a lo largo de los años se vio varias nomenclaturas, recalco acá también llamado como asma facticia, ¿no? Y va a ser difícil diferenciar del asma entonces, además porque va a estar desencadenado por ejercicio, ¿no? El OLI por ejercicio, que se va a presentar en el máximo ejercicio que se realiza, pero si después del ejercicio, al reposar, se presenta una dificultad respiratoria o broncoespasmo, ¿no? Esto es la diferenciación con el asma, ¿no? Que el asma sí se presenta después incluso del ejercicio. Va a estar también condicionado por irritantes externos, ¿no? Entonces va a ser también difícil de diferenciar con el asma ocupacional, ¿no? Con irritantes internos, incluso con algunos desencadenantes mecánicos. Se va a presentar más en mujeres, un promedio de 30 años, y vean que incluso, no les había comentado, no solamente hacer también un diagnóstico diferencial de esa que no sea asma, sino que también estas patologías van a presentarse concomitantemente con el asma. En este caso, un 65% es una prevalencia significativa, y por lo que a veces el paciente no controla y pensamos que es por el asma, subimos el escalón del tratamiento, tanto de las guías GINA o GEMA, y pues exponemos al paciente a mayor tratamiento sin ver este diagnóstico diferencial que es tan fácil de tratar con una terapia respiratoria, ¿no? Entonces, vean que 40% de los asmáticos refractarios, 10% fueron por OLI, y 30% se presentaron en conjunto. Entonces, la hetepatogenia es que la función de la laringe va a tener una protección ante los irritantes para que no haya reflujo cuando uno hace la deglución o cuando uno respira y está en un ambiente con partículas nocivas o gases nocivos, va a haber una aducción. Sin embargo, esto va a estar exagerada, ¿no? Ante esos estímulos, o incluso ante estímulos que son inocuos, también va a haber una respuesta, ¿no? Esto es lo que ya había comentado, el hilo y el asma. Y la presentación clínica básicamente va a ser sobre todo brusca, pero también podemos tener una presentación de una tos crónica, por lo que va a ser difícil en su momento de diferenciar o al inicio de decir esto es asma, ¿no? El diagnóstico, bueno, los criterios en la última actualización del criterio de OLI fue en el 2010, en el cual tenemos que comprobar los síntomas, ¿no? De dificultad, de disnea, de sensación de globus faríngeo o incluso tos crónica, con un gatillante ocupacional que ya lo mencioné, y confirmar derivando al especialista, en este caso al otorrino,
para que haga una laringoscopía, ¿no? En su momento, en la mayoría de las veces, si es agudo, podemos ver este movimiento paradójico de las cuerdas vocales o provocándolo, ¿no? Eso ya lo hace el especialista y también nos va a servir para también diagnosticar otros diagnósticos diferenciales y que no sea OLI, ¿no? Y que haya una obstrucción en la laringe, algún cuerpo extraño, ¿no? Entonces, aquí tenemos que diferenciar con el asma. La OLI es un inicio súbito, el paciente va frecuentemente a emergencia, ¿no? Y diagnosticamos como asma refractario al tratamiento. En cambio, el asma va a tener una respuesta de inmediata a la broncodilatación, ¿no? En el examen físico, más es el estridor. A veces podemos confundir en la auscultación que se puede escuchar un estridor transmitido desde la laringe, pero en el asma básicamente escuchamos los roncos o sibilancios o incluso pacientes normales. En la laringoscopía vamos a ver que más del 50% se va a presentar de aducción, en cambio en el asma va a ser normal. Las imágenes pueden ser normales, siempre va a ser normal en la obstrucción laringea, pero sí en el asma podemos ver como las imágenes que ya vimos. Otro diagnóstico diferencial es la disfunción, la disfunción, o sea, el síndrome de hiperventilación, ¿no? Como vemos acá en la imagen, esto va más asociado con problemas psicosomáticos, pero sin embargo podemos también verlo en los pacientes también asmáticos. Se va a caracterizar por disnea y también tener en cuenta con otros síntomas no respiratorios y preguntarnos si tiene mareos, palpitaciones, taquicardia, parestesia. Las causas, como les digo, más frecuentes son las causas psicológicas, conductuales, van a estar incluso presentes, como les mencioné, en el asma, más sobre todo en un tercio en mujeres y en una quinta parte en hombres. Si sospechamos, tenemos que valorar la parte psicológica. Tenemos un instrumento que es el cuestionario de Nick-Mengen, que es un cuestionario que tiene una alta sensibilidad y especificidad para este diagnóstico. Tan rápido hacer una encuesta, importante de hacerlo en la consulta y poder ayudarnos, que no solamente sea que esté solamente esta patología, sino asociada al asma, ¿no? Lo otro que es importante saber es diferenciar estamos ante una enfermedad que es muy frecuente, es las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias, si bien es cierto, se caracteriza por tos crónica, pero la caracterización de las bronquiectasias va a ser la producción de esputo, ¿no? Tenemos varios factores asociados que van a ser un círculo vicioso que van a conllevar a una remodelación y a una dilatación una dilatación bronquial. En sí, las bronquiectasias como diagnóstico primario o bronquiectasias primarias, sí se puede presentar, pero son muy poco, más o menos un 40%, pero la mayoría de las bronquiectasias son consecuencia de otras enfermedades que tenemos aquí en esta tabla, que no es motivo de revisión, pero aquí coloco que también las bronquiectasias va a ser una consecuencia de los pacientes de EPOC y pacientes con asma. Entonces, es así que tenemos que saber diferenciar. El asma, en su mayoría, es una inflamación eosinofílica de las vías respiratorias, y las bronquiectasias es una intensa inflamación neutrofílica de las vías respiratorias más colonización de las bacterias patógenas. Es importante esto porque cambia la terapéutica, ¿no? Para poder tratar con antibióticos. Sin embargo, aquí se nos viene la dificultad porque algunas bronquiectasias van a estar asociadas del 20-30% con inflamación eosinofílica, van a también presentar sibilancias y va a ser difícil de diferenciar, ¿no? Y sabemos que en el asma, sobre todo en el asma grave, se va a presentar hasta un 46% de bronquiectasia. También tenemos bronquiectasia sin asma. Y con respecto a cómo sospechar también que tenemos ante un paciente asmático, pero que también tiene bronquiectasia, bueno, si sospechamos, pedimos lo que es el gold estándar del diagnóstico de bronquiectasias, que es la tomografía de alta resolución. Y ahí vamos a poder visualizar las bronquiectasias del lado izquierdo
varicosas o las bronquiectasias cilíndricas, y acá algunos signos de anillo de sello o algunas impactaciones y lo vamos a ver como nódulos centrilobolillares. Entonces, ¿cómo sospechar yo que un paciente asmático tenga bronquiectasias? Entonces se publicó este estudio muy interesante en el cual primero fue determinar la prevalencia de bronquiectasias en el asma, que fue una prevalencia casi del 30%, y se hizo un estudio con 398 pacientes con 60%, la mayoría fueron 60% de asma severa, ¿no? En este estudio en realidad fue de asma moderada o grave, no controladas, y se identificó pues con una tomografía de alta resolución. Es así que los factores de riesgo que se asociaron fueron 4. Y tenemos en primer lugar la expectoración crónica, ¿no? Si bien es cierto, en el asma podemos tener expectoración, pero es escasa, pero esta es una expectoración crónica, abundante, con un ratio de 2.95. El otro factor de riesgo es la severidad del asma, ¿no? El asma, sobre todo en asma graves, y el antecedente de haber tenido neumonías, ¿no? Con un ratio de 2.42. Asimismo, el feno, ¿no? Bueno, a nivel primario no tenemos el feno, pero se puede medir el feno, y en estos pacientes que tienen asma, que normalmente debería ser alto, más de 50, pero no, en estos pacientes que tienen bronquiectasias vamos a tenerlo disminuido. Es así que se genera este score NOPES, tan fácil de bueno, con las 3 anteriores, que es solamente clínica, de preguntar clínica si presenta o no, si hay severidad del asma, si hay expectoración crónica, si previamente hemos tenido neumonía, van a tener mayor probabilidad de que estos pacientes tengan bronquiectasias, y si medimos, mejor aún, con un feno que tenga menos de 20 partículas por billón, pues prácticamente tenemos una alta sospecha de llegando hasta el 100% de que estos pacientes tienen bronquiectasias. Importante de discriminar, importante de saber para poder dar el tratamiento adecuado. Otra patología que podemos confundir también, pero que tenemos que tener en cuenta, es que a nivel de las fosas nasales y de los senos paranasales va a haber un incremento de la mucosidad que va a caer por la parte posterior, como vemos en la imagen, de la faringe, y va a provocar un goteo postnasal. Va a ser una causa de una tos crónica y que podemos diagnosticarlo como asma en un inicio, pero si hacemos preguntas pertinentes como si estornuda, tiene prurito, taponamiento nasal o carraspera, podemos sospechar y hacer los exámenes necesarios, incluso derivar al otorrino. Otra enfermedad de pensar es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Es decir, sin embargo, el papel de reflujo, la dismotilidad esofágica y la aspiración en la tos crónica es controvertido aún, pero tenemos que tener en cuenta esta patología, y sobre todo, voy a adelantarme a una diapositiva, mostrar este estudio en el cual es una revisión sistemática de varios ensayos que se dieron de forma prospectiva el tratamiento de inhibidor de bombas de protones, en el cual se dividieron en pacientes que no tenían exposición al ácido, es decir, con un pH normal, en el cual no tuvieron una buena respuesta, e incluso los que sí se comprobó que tenían exposición al ácido, tuvieron una pobre respuesta al tratamiento. Entonces, que se ha apuntado también que hay una gran importancia en el reflujo no ácido, ya sea de líquido o gaseoso. Incluso hasta ahora es difícil de encontrar una técnica para hacer este diagnóstico. Sin embargo, los especialistas, al tener esta sospecha y lo derivamos al especialista, pues le van a hacer los estudios pertinentes. También aprovechar en decir de que tenemos que sospechar si es que existe un cambio de voz, síntomas nasales, digeusia, o tienen infecciones respiratorias frecuentes, ¿no? Lo otro es la tos iatrogénica, que es muy frecuente en los pacientes que están con hipertensión, que están recibiendo IECAS, y sospecharlo, ¿no? Que vienen con tos crónica, y a veces
decimos, bueno, es asma, ¿no? Y también está asociado incluso a otros medicamentos, ¿no? Importante tener en cuenta este diagnóstico. Asimismo, esta patología también que voy a explayarme un poco más, que es la bronquitis eosinofílica no asmática, conocidas en sus siglas como VENA, en el cual va a ser un diagnóstico importante en la tos crónica, ¿no? La tos crónica que se va a presentar este diagnóstico en un 10 a 30%. Se presenta casi tan igual como el asma, pero sin embargo es importante recalcar que en el VENA no vemos obstrucción y no vemos hiperreactividad bronquial. Se presenta en una edad mediana, en no fumadores, en no fumadores. Y vamos a ver cuáles son los criterios de diagnóstico. Se va a presentar una tos crónica. Tenemos que verificar y ver eosinofilia en el esputo más del 3%, y como les dije, no va a haber una obstrucción, no va a haber hiperreactividad, entonces espirometría normal, una variabilidad con la flujometría menos del 20%, y los test de provocación bronquial pues van a ser negativas, ¿no? Y obviamente descartar otras patologías. Este cuadro es interesante para ver las similitudes entre el asma y el VENA. El asma, como sabemos, está mediado por inmunoglobulina E y no inmunoglobulina E. En cambio, en la VENA no tenemos la patogenia conocida aún. Sin embargo, también es difícil el diagnóstico porque también está asociado a la inhalación y exposición de diversos químicos, por lo cual también el VENA es un diagnóstico en el campo ocupacional, ¿no? Los síntomas, los dos presentan tos, pero no va a presentar sibilancias, ¿no? La atopía va a ser más frecuente en asma, el VENA va a ser igual que en la población general. La obstrucción y la hiperactividad no va a estar presente. La eosinofilia en el esputo siempre va a ser el diagnóstico, más del 3%, y el feno, aquí es importante realizarlo, y el punto de corte va a ser de 31, ¿no? A diferencia del asma que habíamos dicho que es de 50, y va a haber esto con una sensibilidad del 86% y 76%. Va a haber una hipersensibilidad en la tos, va a estar aumentada en el VENA, sobre todo con exposición a la capsaicina. Va a haber infiltrados eosinófilos en ambos, obviamente, y en este caso, esto del aumento del factor de crecimiento endotelial vascular va a estar presente en el asma, y eso nos va a ser la explicación de que va a haber un edema en la pared bronquial y un estrechamiento del lumen, por eso la hiperactividad bronquial, y esto no va a estar presente en el VENA, o al menos no se ha encontrado. Va a haber mastocitos en el músculo liso en el asma, es por eso que se va a presentar hiperactividad bronquial, y a diferencia del asma, vamos a encontrar prostaglandina E2 en gran cantidad en el esputo, en el VENA, miren, llegando hasta 838, a diferencia en el asma tan solo 7. Esta es una prostaglandina broncoprotector, por eso que no se va a presentar las sibilancias ni la hiperactividad bronquial. Es así como podemos hacer la diferenciación. Y por lo tanto, estos pacientes van a responder bien a los corticoides inhalados, pero no necesitan estos pacientes tener un broncodilatador, ¿no? Entonces, por eso es importante discriminarlo. Con respecto a otras patologías, ya los voy a mencionar rápidamente. La obstrucción central en la vía aérea, se puede presentar tumores carcinoides, tumores mucoepidermoides. Puede haber cuerpo extraño, ¿no? En la vía aérea. Incluso hay pacientes que no van a recordar que se han aspirado en un 25%. Incluso puede la radiografía ser normal porque estos cuerpos extraños pueden ser radiolúcidos, no se van a ver en la radiografía. Y sí, y por ahí si se hace una espirometría podemos ver que va a haber un aplanamiento de ambas curvas, curva inspiratoria y curva expiratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticar? Pues derivándolo para hacerle técnicas como espirometría, como
imágenes, tomografías, incluso broncoscopía. La insuficiencia cardíaca también es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Que va a ser de difícil discriminación, ya que en insuficiencia cardíaca izquierda, ventricular izquierda, se va a presentar un edema en la mucosa bronquial que nos va a llevar a tener aparición de disnea y sibilancias, que muchas veces vamos a catalogar a estos ancianos con un asma, ¿no? Y sin embargo puede ser una insuficiencia cardíaca y vamos a ahondar en la exploración, preguntar si tiene ortopnia y derivarlo pertinentemente al cardiólogo para hacerle pues los exámenes correspondientes. Asimismo, puede confundirse con tromboembolismo pulmonar, aunque esta es una presentación de frecuencia brusca. Ocasionalmente se puede presentar sibilancias, que es ahí donde hay una confusión con el diagnóstico de asma, y bueno, pues hay que hacer las imágenes como el angioTAC correspondiente para hacer el diagnóstico. También se puede presentar otras patologías que no son tan comunes, la panbronquiolitis difusa, una entidad que antes solamente se describía en pacientes asiáticos, pero también se están describiendo en otras razas. Ya no es patognomático de los asiáticos, se presenta con tos crónica, disnea, sibilancia, broncorrea, limitación crónica del flujo aéreo, ¿no? Y el patrón que nos va a ayudar a ver la panbronquiolitis es la tomografía, y se tiene que llegar incluso a la biopsia pulmonar, así como la bronquiolitis obliterante, ¿no? Causada por los trasplantes, muchos vemos de células hematopoyéticas, de trasplante cardíaco y mismo pulmonar, así como en algunas como algunas enfermedades del tejido conectivo, como podemos ver bronquiolitis obliterante como en artritis reumatoide, en Sjögren, ¿no? Y tener en cuenta este diagnóstico, ¿no? Con pruebas especializadas. Este es un reporte, por ejemplo, de una panbronquiolitis difusa en un paciente caucásico en Europa, ¿no? En donde se puede apreciar en el círculo nodulillos centrilobularizares, incluso con una disposición en árbol en brote. Y miren que en nuestro medio incluso podemos sospechar de tuberculosis, ¿no? Este es un resumen de todo lo que ya les había comentado y las conclusiones finales. Pues, sí, nuevamente recalcarles que si tenemos un paciente con un diagnóstico de asma sin comprobación de pruebas funcionales pulmonares y que supuestamente tenemos una terapia óptima, hemos verificado que tiene buena adherencia, hemos verificado en la consulta que hace una buena técnica inhalatoria, pues no controla, entre comillas, el asma, y no, pues nos obliga a pensar en otro diagnóstico tanto diferente al asma o un diagnóstico que acompaña al asma, ¿no? Como hemos visto, y por lo tal es importante hacer este diagnóstico diferencial para evitar así, primero, que el diagnóstico que no lo estamos viendo, que se complique, que avance, que empeore el pronóstico, y sobre todo que escalonemos, ¿no? de terapia, ¿no? Elevando el gasto sanitario y asimismo aumentando los efectos secundarios, ¿no? Aumentando más glucocorticoides, ¿no? Y aumentando los efectos secundarios. Eso es todo lo que puedo decir el día de hoy. Espero que hayan podido entender, y si tienen algunas dudas, por favor, preguntarme. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Jaramillo. ¿Podría brindarnos alguna recomendación final? Bueno, sí, como les decía, el diagnóstico de asma no tiene un patrón de oro. Lo hacemos a través de una sospecha clínica, hacer una buena historia clínica, ¿no? En la parte primaria, ahondar sobre antecedentes propios del paciente, atopías, familiares, ¿no? Y en la misma consulta examinarlos, pero estos pacientes no van a presentar los signos, ¿no? Como sibilancias, y
Lo que sí les recalcaría que sería bueno comprobar el diagnóstico de asma. Miren que hay muchas patologías que hemos revisado que pueden simular asma y derivarlo para hacer las pruebas de función pulmonar, como hemos visto en una diapositiva, el algoritmo que nos propone las guías de hacer una espirometría, incluso una flujometría en el consultorio, ¿no?, primario. Si puede el paciente comprarse un flujómetro, tiene mayor sensibilidad en la espirometría, ¿no?, que se pueden hacer las mediciones, apuntarlo en un cuaderno durante 2 semanas, y si hay una variabilidad más del 20% en estos pacientes en 3 días consecutivos, podemos hacer el diagnóstico de asma, ¿no? Pero si no se presenta esto, ¿no? No se presenta la confirmación, y a pesar de un tratamiento óptimo, a pesar de que el paciente tiene una buena adherencia, a pesar de que tiene una buena técnica inhalatoria, pues tenemos que sospechar en otro diagnóstico diferencial, ahondar más, ampliar más la historia clínica, ampliar con estudios pertinentes o derivar a los especialistas pertinentes, ¿no?, para poder evitar los efectos secundarios al aumentar las dosis en corticoides, ¿no? Sabemos que la monoterapia de corticoides en EPOC está contraindicado, ¿no?, si fuera el diagnóstico diferencial, y asimismo evitar también gastos sanitarios, ¿no? Es todo lo que puedo decir. Nuevamente felicitarla, doctora, por su magnífica ponencia, y agradecemos a todos los participantes que se conectaron. Invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver y encontrar nuestros videos de telecapacitaciones y tele-IS realizadas. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Ok. ¿No hay preguntas?